En el marco de los festejos del 95º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, damos comienzo a la mesa redonda por los 50 años de la carrera de licenciado en Administración. Vamos a escuchar al profesor Héctor Laroca, es contador público graduado de la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires por esta facultad, habiendo desarrollado toda la carrera docente en esta casa de altos estudios. Es asesor del Departamento Pedagógico de Administración y coautor de obras referidas a las disciplinas administrativas. Escucharemos también al profesor titular consulto José Jorge Ader. Es profesor titular consulto del Grupo de Asignaturas de Administración, presidente de TASA Logística Sociedad Anónima y presidente del Instituto Profesional Argentino para la Calidad y la Excelencia, además de ser autor de obras referidas a la disciplina. También contamos con la presencia del doctor Alberto Levi, licenciado en Administración, contador público y doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Competitividad Organizacional y profesor titular de Modelos y Métodos de Desarrollo Económico Empresario del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas, además de director de cursos de posgrado y doctorado y director de la Deloitte Academy of Strategy de la Universidad Argentina de Mendoza. A continuación, el señor vicedecano, profesor Miguel Ángel Vicente, le dará la bienvenida. Bueno, yo tengo varios motivos de agradecimiento y de felicidad. Primero, que realmente es muy lindo poder estar festejando los 95 años de la facultad, una facultad muy fértil en cuanto a su producción, en cuanto a su compromiso con la sociedad, y simultáneamente tengo otros motivos importantes de festejo: los 50 años de la carrera de licenciado en Administración, los 50 años de la carrera de licenciado en Economía, los 20 años de la carrera de licenciado en Sistemas de Información. La verdad que da gusto poder tener tantas cosas para festejar. Así que bueno, quería agradecerles a todos los presentes. Aquí hay docentes, hay graduados, hay estudiantes y este panel tan prestigioso, que yo quiero contarles alguna intimidad, sobre todo porque hay muchos alumnos. Las tres personas que están aquí sentadas son personas que han tenido mucho que ver con los inicios del dictado de la carrera, y son personas que han dejado su marca en la actividad profesional y en la vida académica, enseñando y practicando la administración, tanto desde el punto de vista empresario, porque cada uno de los tres en algún momento alguna actividad empresaria desarrolló. Bueno, en particular Jorge Ader, que todavía hoy sigue muy activo y proactivo en una empresa familiar junto con sus hijos, tratando de empresa logística. Bueno, Alberto, con una actividad muy fecunda en Deloitte, desarrollando todo lo que es Innovation and Technology en América Latina. Y Héctor Laroca, hoy más comprometido con el tema de responsabilidad social empresaria y manejando algunos programas que tienen apoyo de la Comunidad Europea. Así que las tres personas son personas que hace muchos años que están enseñando, pero lo que es más importante es muchos años que están ejerciendo. Tanto es así que les voy a pedir disculpas públicamente a los tres, porque una de las cosas desagradables que tuve que hacer, a pesar de la oposición de la presentadora, es tachar el currículum. La verdad que lo que leyó la presentadora es la 10ª parte. Tenían un largo y extenso currículum, los tres me deben estar insultando, pero como me parece que lo más importante es escuchar la experiencia que tienen, me tomé el atrevimiento de cercenarlo a 4 líneas para cada uno, así que les pido disculpas públicamente. Y la mesa va a estar coordinada por Patricia Bonatti, que es doctora en Administración, es la actual directora del Departamento Pedagógico de Administración, titular de Teoría de la Decisión y autora del libro. Bueno, yo estoy seguro que lo vamos a disfrutar todos muchísimo. Yo me siento allá al fondo. Gracias a todos y ojalá podamos estar juntos nuevamente para festejar los 100 años. Un último aviso publicitario: el día viernes a las 12 horas en el Salón de Actos vamos a presentar la nueva obra, la obra del anexo de posgrado, que todos ustedes vieron que está en construcción. Están todos invitados a las 12 horas en el Salón de Actos. Vamos a presentar la obra y vamos a hacer una visita guiada. Y trataremos de que ninguno se pierda en los cimientos porque está muy avanzada la obra. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, damos comienzo entonces a esta, digamos, especial
inicial charla que vamos a tener, seguramente con anécdotas, datos de estos 50 años de nuestra carrera, así que en nombre mío y en el marco del Departamento Pedagógico de la Administración, con todos los colegas que me acompañan, realmente les damos la bienvenida y es un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos ustedes, colegas, alumnos, compañeros de carrera, y por lo que veo también asistencia de otros, digamos, fundadores de esta carrera. Yo me he permitido hacer una breve reseña de aquellos tiempos, como diría Salvador de Madariaga, como decíamos ayer. Comentar las carreras que se inician, digamos, el cursado en el año 1959, sin hacer un marco de lo que es la Argentina en el año 1958, o lo que sería la post-revolución libertadora que se generó en el año 1955, daría la impresión de que todo esto nace espontáneamente de alguna iluminación especial o de algún recoge. ¿Qué pasa? ¿O qué está pasando hace 50 años? Es decir, algunos tics del año 1958 alrededor. Bueno, en primer lugar, en algunos de los lugares, Jorge Luis Borges inicia sus clases en la Universidad de Buenos Aires. En 1958 también es cuando Bernardo Ucey, Premio Nobel de Medicina de 1947, crea en la Facultad de Medicina su cátedra de Fisiología. En 1958 se funda UDEVA, la editorial universitaria de Buenos Aires. Se destaca también en ese momento una fuerte discusión entre la enseñanza laica y la enseñanza libre, un tema de ruptura dentro de lo que es el tema de la enseñanza. Se crea el CONICET. Conduce la Universidad de Buenos Aires el rector Riccieri Frondizi. Es decano de nuestra Facultad de Ciencias Económicas William David Chasman. Si bien la producción de esta apertura de carreras está más referida al decano que lo precedió, que era un profesor titular de Costos, cuyo nombre era José Puntiuc. Es también, queridos amigos, la época de la Revolución Cubana, no es un tema menor, y es presidente de la Nación el doctor Arturo Fuentes. Pero además de todo esto se restituye el estatuto universitario con la representación de los tres clases, docentes, graduados y alumnos. Con esto lo que quiero decir es que se inicia, aunque luego se frustraría, una nueva etapa democrática. Hay un nuevo periodo marcado por aquello que se denominó el desarrollo, que inspiraría en la Facultad de Ciencias Económicas, abriendo las carreras y entrando en un escenario tripartito con la carrera de contador público, que ya era tradicional, y creando, como se dijo más temprano, la carrera de licenciado en Administración como una carrera diferenciada y la carrera de licenciatura en Economía como carrera diferenciada. El estadio anterior era el de la carrera de contador público más 2 años para el doctorado en Ciencias Económicas, como una, digamos, continuación. El origen que yo recuerdo de la carrera está vinculada a un grupo de docentes, entre los que se cuentan Federico Frischner, Domingo Besuti, Alberto López Hasne, Pedro Pavesi, Eduardo Groba, David Peccelli, que representan una orientación a través de un convenio con la Universidad de Columbia, donde de alguna manera van a buscar lo que luego sería la organización de esta carrera. Aquello que nosotros, o que en aquel momento se llamaba el intercambio cultural, que en realidad no era un intercambio cultural, sino que era un intercambio unilateral, ¿no es cierto? Es decir, abrevar en las escuelas de negocios del país del norte para hacer una transferencia tecnológica en el orden pedagógico y hacer surgir la organización
de la carrera y comienzan paralelamente a formarse lo que se llamaron los primeros grupos de estudio de administración, entre los cuales se contaban Bernardo Klipper, Jorge Ader, mi gran amigo José Serling, para nosotros Pepe, Calolo García y algunos otros que hoy, después de medio siglo de la fundación de esta carrera, todavía gozamos en alguna medida del privilegio de estar en la trinchera o de seguir haciendo esfuerzos entre colegas y amigos para mejorar este espacio tan relevante. Pero no es solo eso. Esta especie de visión, y en mi mirada extranjerizante, es porque también se da en el año 58 una instalación de compañías multinacionales importantes en dos grandes sectores de la economía, que es el de la industria automotriz y el de la industria de los laboratorios, entre otras, no exclusivamente. Y en este sentido, queridos amigos, se repite un modelo que con el tiempo pudo ir siendo solucionado a medida que iba emergiendo, y lo digo entre comillas, el pensamiento nacional. Como ya había ocurrido en las carreras de contadores públicos, se daba, y esto se aprecia con el tiempo, no en el momento en que uno está haciendo las carreras, pero se va apreciando con el tiempo, se daba esa combinación de que los principales titulares de los estudios de auditoría multinacionales eran los principales titulares también en la conducción de las materias. Es decir, que la facultad era una gran fuente de formación de mano de obra profesional para servir a estas corporaciones, digamos, corporaciones profesionales. Y esto de alguna manera se repite con la carrera de la licenciatura en administración. Los iniciadores, no solamente bajo una orientación, digamos, del país del norte, sino que además representaban y actuaban en consultoría en las principales compañías de filiales o subsidiarias que se venían instalando en la Argentina. Menciono solamente dos sectores, pero esto estaba relativamente extendido. El otro comentario brevemente que quiero hacer es que la carrera se organiza en su primer plan de estudios, que fue el Plan E, a través de lo que había sido un modelo tradicional de muy poco tiempo antes, que era lo que acá representa un commodity, se denomina el modelo de ACME, es decir, el modelo que organiza la empresa a través de áreas funcionales. La empresa de compartimientos estancos con las funciones clásicas, que ya eran, digamos, funciones tayloristas, si se quiere, es decir, producción, finanzas, comercialización, administración de personal, etc. Y ese modelo, que fue un modelo de reorganización empresaria hecha por la Asociación de Ingenieros Norteamericanos, es un modelo que se replica en el plan de estudios. Así que el plan de estudios tiene especializaciones por materia, formando también en este sentido compartimientos estancos que están especializados. Yo mencioné anteriormente la inspiración de la Universidad de Columbia como cuna, pero en la especialización de finanzas estuvo presente la Universidad de Stanford, particularmente también, formando a este grupo, esta élite de docentes que luego inspiraría la conformación del plan de estudio. Por otro lado, también se incorporan las sociologías de la organización. Esto es un tema muy importante. No la impronta sociológica clásica, sino ya las sociologías que están vinculadas a conformaciones específicas, sociología económica, sociología industrial, y entre ellas destacamos o recordamos las figuras de Cándido Pietragala, que venía de la mano de Vicente Perel, de lo que podríamos identificar como de los pioneros nacionales, junto con Manuel García Pasos. No sé por qué te reí. Te saqué el libreto, no nos pusimos de acuerdo. No, pero lo estás enriqueciendo. Y también un docente emblemático que fue el profesor Sergio Bagul, una figura absolutamente relevante en las disciplinas de la sociología. Este primer comentario, y casi diríamos que no puede ser de otra manera, es para indicar algunos tics que tienen que ver con que toda orientación o conformación de una carrera, de un plan de estudios, tiene un porcentual de base ideológica importante.
No lo digo en términos de confrontación, de lucha ideológica, pero en general responde a algunos intereses, en general está vinculado a determinadas orientaciones bibliográficas. Recordemos también que el plan y esta orientación de la carrera carece de conocimientos o de espacios destinados a la formación profesional en la administración pública, en la administración del Estado. Y vuelve a repetirse la tradicional paradoja de que una universidad pública sostenida por el pueblo no forma gente con orientación y calificación como para poder ejercer su profesión, y digo su profesión valorizada, el Estado como rol central del funcionamiento de la sociedad, pero no lo forma. Y acá también hay otro tic, digamos, en el orden ideológico, en este sesgo, de que la universidad pública va más orientada a la formación de profesionales, lo que hoy diríamos capital humano, y en la sociedad del conocimiento, capital intelectual, para el sector privado. Otro punto que quiero comentar es lo que ocurre en ciencia al soporte bibliográfico. Para la licenciatura en administración no hay bibliografía y por lo tanto este grupo docente importa los libros centrales de cada una de las asignaturas que responden a los aspectos a la organización funcional y tienen que ser aceleradamente traducidos para poder tener un soporte que permita dictar las materias, cada una en su especialización. Producción, administración de personal con el Groba, dirección general y finanzas con los grupos de estados, etcétera, con Mesuti. Pero hay una estrella. Hay una estrella. Y esa estrella la representa Herbert Simon. A esa altura todavía no es premio Nobel de Economía, pero sí ha escrito una obra emblemática que es El comportamiento administrativo en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Y como en esta reunión no estamos haciendo juicios de valor, lo que sí estamos diciendo de que Herbert Simon se transforma en un ídolo al cual se lo estudia por los 4 costados. Los 4, los 5, los 6, los 7, los 8, etc. Y por lo tanto, esto también representa una digamos, cristalización de una figura que luego se representaría bibliográficamente, además del comportamiento administrativo, con la obra de March y Simon. Digo esto porque, como todos sabemos, el soporte bibliográfico es una componente, digamos, casi definitiva en el proceso de formación. Está por un lado el soporte bibliográfico o el respaldo bibliográfico y por otro lado está la clase magistral, es decir, la oralidad. En ese momento, desde este punto de vista de lo que estoy comentando, se comienzan a desarrollar, digamos así, como 3 columnas en lo que es la producción de material. Una primera columna es que la emblemática editorial Machi, de Raúl Machi, comienza a editar una colección que se llama Temas de Administración. Comienza a publicar las traducciones de los autores extranjeros indicados por este grupo fundador y publicar en castellano el soporte bibliográfico a través de esta colección que es primaria, de tapas blancas con dibujos verdes, que se llama Temas de Administración. Paralelamente se crea en la editorial El Ateneo, bajo la dirección del doctor Federico Frischner, una colección que se llama Biblioteca de Ciencias Económicas, BCE. Pero, diríamos, no es de Ciencias Económicas, es una biblioteca sobre administración donde se comienzan a publicar los autores que previamente se habían traducido. Y todo esto es lo que va formando el soporte bibliográfico con una carencia absolutamente total de autores nacionales. En tercer lugar, y esto sí me parece que es de destacar, el doctor Federico Frischner, con su consultora Memphis, crea la revista Esquemas para Ejecutivos. Una revista señera de temas académicos, donde también va constituyendo bibliografía básica y donde se desarrollan, por un lado, los intentos de modelizar la teoría de la organización bajo la base de March, Simon y esos autores emblemáticos. Y por otro lado,
comienzan a desarrollarse algunos de los temas duros de la disciplina. Para dar un ejemplo, investigación operativa con Lee Tower, por ejemplo. Pero otros temas que procuran, digamos, iniciar una línea de tipo, digamos, mecanicista, una línea dura, una línea calculista en los estudios de administración. Voy a pasar a un tercer punto. El tercer punto tiene que ver con quién son los estudiantes que acceden a la carrera, a esta nueva carrera de administración, que desde el punto de vista de la formación académica representaba un riesgo, porque era una carrera desconocida, era una carrera que se estaba iniciando. Y entonces les voy a dar mi percepción. A mediados de la década del 50, la República Argentina goza de un enorme privilegio social. El 70% de su población es de clase media. Clase media baja, clase media media, clase media alta, entendiendo por clase media lo que un autor contemporáneo, Jeremy Rifkin, llamaría la posibilidad del acceso. Una clase media que podía acceder. Podía acceder a la salud, podía acceder a la alimentación, podía acceder a la educación. Esto por un lado. Por otro lado, dentro de este espacio que estoy comentando, había como, digamos, yo no recuerdo la existencia, existiría, pero yo no la recuerdo, de lo que hoy se denomina la orientación vocacional. El que terminaba el colegio bachiller, el nacional, tenía dos destinos emblemáticos que eran la carrera de medicina o la carrera de abogacía. Y el que terminaba la carrera de perito mercantil venía a la Facultad de Ciencias Económicas para la carrera de contador. Acá quiero dar el dato o mi percepción del dato. Los de clase media media, los de clase media baja, pájaro en mano antes de 100 volando, carrera de contador público. Eso representaba una salida laboral asegurada, eso representaba, digamos, un commodity, para hablar en los términos contemporáneos, ¿no es cierto? Y era algo prácticamente automático que al primero o segundo año de la carrera ya se pudiese acceder a un trabajo de ayudante de contador, se pudiesen procurar algunos medios de vida para sostener la carrera, etcétera, hasta su graduación. Los primeros, esto que voy a decir ahora, me fue corregido, y yo no lo quise universalizar, pero me fue corregido por mi amigo Pepe Sá. Los primeros alumnos que accedieron a la carrera de licenciado en administración eran de clase media acomodada y de clase alta, que podían arriesgar a una carrera nueva en un campo disciplinar que venía influido por la luz del norte y que representaba, por otro lado, un enorme esfuerzo. No se podía trabajar para poder hacer esta carrera, porque este grupo conductor era un grupo excesivamente exigente ante esta, digamos, novedad. Y era una novedad a la cual había que echarle fuertemente el cuerpo y por lo tanto no era demasiado posible trabajar sino a través de un enorme esfuerzo. Lo que fue ocurriendo, despacito, con el tiempo, es que las carreras se hicieron paralelas. Es decir, que al tercer año de la carrera de contador público se iba accediendo a la carrera de licenciatura en administración y se iban graduando en el futuro de ambas carreras, casi un modelo como el que ocurre en la actualidad, que los alumnos acceden a los dos títulos, primero uno, después otro, o los dos títulos en paralelo. Pero mi percepción, decíamos ayer, hace 50 años ocurría eso en aquella sociedad. No me queda mucho más por decir, pero quiero dar un par de datos proporcionados por un amigo y profesor de esta casa, Fernando Moroni, que dice así, para dar datos finales: el plan fue aprobado el 24 de octubre de 1958 y por el Consejo Superior el 13 de noviembre del mismo año y se puso en vigencia el 1 de enero de 1959.
En la facultad en el año 1958 cursaban, qué tiempos aquellos, ¿no? 14.026 alumnos de todas las carreras. Y en 1959, al otro año, cuando comienza el plan E, 16.643. En el año 1962, 4 años después, se gradúan los primeros licenciados en administración. ¿Cuántos son? 4. 2 varones y 2 mujeres. En 1966, 3 varones. En 1963, 3 varones. En 1964, 9 varones. En 1965, 48 varones y 3 mujeres. Recién, 10 años después, 1965, las mujeres alcanzan un número interesante de 207 licenciadas en administración, siendo los varones 622. Por último, les quiero agradecer haberme escuchado en esta geriatría, digamos, de la administración, pero también quiero destacar algo, como una cuestión recursiva, que por suerte no se ha dado más en estos últimos 25 años de vigencia del sistema democrático. Esta plena evolución de creación de talentos se rompe la noche de los bastones largos en 1966 y comenzará otra historia. Esa se las cuento en otra oportunidad. Bueno, la verdad es que, tal como me imaginaba, este iba a ser un encuentro muy importante. Y me encantó la exposición de Héctor porque no le puso un componente nostálgico, como melancólico, sino que lo transformó en un hermoso mensaje de vida. Refuerza esta posición mía, por lo pronto escucharlo, y además ver algunas caras que quiero mucho y a las que respeto muchísimo. Yo quisiera, y tomo algunos apuntes, porque yo me imaginaba, y creo que estamos a tiempo, de que esta hora y media fuese también una posibilidad de diálogo. Héctor veo que no utilizó todo su tiempo, yo también voy a tratar de no utilizarlo, porque me gustaría mucho, aquí hay quienes pueden dar un testimonio tanto o más rico que nosotros de lo que sucedió desde entonces. Así que bueno, primero quisiera hacer algunos apuntes agregados a la excelente exposición que hizo Héctor sobre la situación, digamos, nacional en ese momento, particularmente educativa. Yo quisiera hacer algunas referencias al ambiente íntimo de la facultad de aquellos años, que van a aparecer algunos de los nombres aquí presentes que no están en esta mesa, pero que están invitados. En primer lugar, yo agregaría algún dato sobre esa universidad. Esa universidad estaba dirigida, el rector era Riccieri Frondizi. Riccieri Frondizi ha sido un filósofo importante que ha tenido como rector de la universidad, como muy otros pocos, la virtud no solamente de poner al servicio de su gestión rectoral de la universidad su formación general, sino una excelente capacidad de gestión. Quienes hemos tenido responsabilidades en conducir diferentes organizaciones, pero particularmente en tener responsabilidades de conducir entidades universitarias, sabemos que no es frecuente esta combinación entre una excelente formación general, que es indispensable para quien tiene responsabilidades de esa naturaleza, y la capacidad de gestión que tuvo Riccieri. Esa era una universidad maravillosa. A las cosas que Héctor mencionaba, humildemente podríamos agregar que, por ejemplo, era una universidad en la que se realizaban cursos de temporada, tanto en las vacaciones de invierno como en la de verano, que venían los mejores profesores del mundo, Paul Baran, Suisi, y los estudiantes de esta facultad íbamos a escuchar estas conferencias que generalmente se daba en la Facultad de Filosofía y Letras. En esta universidad había, más allá de algunos que después voy a nombrar muy especialmente, en cada una de las materias que mencionaba Héctor, profesores, qué sé yo,
En derecho público, por ejemplo, había una heterogeneidad ideológica que lo tenían a Florencio Sanguinetti, padre de Horacio, por un lado, a Silvio Frondizi por el otro, a Videgain por el otro, a De Bedia. Cada uno de ellos, más allá de su excelente formación profesional, constituían posiciones ideológicas muy claras y muy distintas. Bueno, obviamente en derecho del trabajo teníamos nada menos que Alfredo Palacio, podríamos hablar horas. En derecho comercial, en el plan de estudio, por primera vez ha sido un plan verdaderamente innovador, después vamos a hablar algo de él. Entre otras cosas innovadoras se dictó por primera vez y lamentablemente, creo que por única vez, los derechos privados organizados de una forma distinta. Se daba simultáneamente civil y comercial. Entonces, derecho privado 1 era personas y familia, ¿no es cierto? Privado 2 eran obligaciones y contratos. Privado 3 eran sociedades. Privado 4 era quiebra. Todavía Alegría, con quien tengo, digamos, una amistad, nos recuerda, según él, como sus mejores alumnos, a quienes fuimos los primeros estudiantes del planeta. Y en derecho privado 3, Carlos Malagarriga, padre, que a 3 alumnos de esta facultad, todavía alumnos, Bernardo Kliber, Mario Kundowski y yo, nos embaló para escribir nuestro primer libro que se llamó Sociedades Comerciales, que lo escribió, que este libro lo escribimos 3 estudiantes de esta facultad y lo prologó Carlos Malagarriga padre. El ambiente era en esta facultad. Algunos de nosotros, en lugar de, o además de cursar aquí lógica y metodología de las ciencias con la profesora de Bricio, con la doctora Bricio, íbamos a estudiar epistemología con Gregorio Klimovsky en filosofía y letras. Esta universidad era una comunidad académica en la que las facultades se mezclaban entre sí, en la que cada uno de nosotros acudía a cursar una materia libre a otras facultades. Era realmente, ha sido esa la universidad de... No te vayas, Alejandro. Ah, bueno. Esta era una universidad que, entre otras razones, por razones de número, como explica Héctor, habíamos logrado una verdadera comunidad académica. Héctor menciona algunos de los profesores. Además, creo que era muy importante la relación que gestábamos entre los estudiantes. Yo, por ejemplo, vine a esta facultad por un montón de circunstancias personales, con una posición, diría, casi mística católica. Y de compañeros, amigos, que tenían posiciones, la verdad, yo mantengo en este sentido mis creencias, mis sentimientos y mis posiciones, pero absolutamente abiertas. Entonces uno no solamente tenía la posibilidad de aprender con estos profesores, y he mencionado solamente algunos, sino que además en esta relación con los compañeros uno aprendía mucho. Nosotros vivíamos, y no era un mérito nuestro, no, era un poco lo que esta facultad hacía, lo que esta universidad hacía, lo que esta sociedad, que entre otras cosas, como bien acota Pepe, tenía que ver con la extracción social. Nosotros éramos todos miembros de clase media, pero teníamos una cierta comodidad para estudiar, desde un punto de vista económico. Abríamos, no tan temprano a la mañana, pero cerrábamos la biblioteca a las 12 de la noche. Y estudiábamos a la 1 de la mañana. Pero además de estudiar lo que estudiábamos, nos reuníamos para leer psicoanálisis, por ejemplo. Era una universidad, era una facultad en la que aprendíamos mucho de cada uno de nosotros. Esto nos formó, esto nos ha dejado algunas consecuencias interesantes. Yo creo que primero y la fundamental es una posición de humildad. Yo creo que esa universidad nos enseñaba por una posición filosófica muy profunda lo relativo de las convicciones personales. En ese momento, ya digamos, avanzo sobre otro tema que quiero compartir con ustedes, creo que el plan E, para decirlo en términos un poco, tal vez no muy académicos, pero que podría fundamentar, el plan E significó que llegó a la facultad nuestra la modernidad.
digamos. Yo creo que lo que sucedió antes era una etapa premoderna, ¿no es cierto?, de la enseñanza de las disciplinas en la facultad. Porque, tal como surge claramente de la explicación de Héctor, ni siquiera estaban debidamente diferenciadas las carreras cuando ya en otros lugares del mundo estaban suficientemente diferenciadas. Esta facultad, esta universidad, pero particularmente esta facultad, era verdaderamente, no solamente como explico por razones académicas, sino hasta por razones sociológicas, un ámbito verdaderamente interesante. Pasaban cosas muy interesantes. Por ejemplo, él menciona a Federico Frischner. Federico Frischner era ayudante de matemática financiera. Federico Frischner fue uno de los que fue a Columbia por un plan de intercambio. Llamada a pie de página con el convenio con Columbia, porque Héctor, que además le gusta mucho meterse con el tema ideológico, mencionaba el tema. Fíjense qué interesante el relativismo desde un punto de vista ideológico. La facultad había firmado un convenio con la Universidad de Columbia, nada menos. Esto hizo que los mejores egresados, o algunos de los mejores egresados, pudiesen ir a estudiar, a hacer un máster a la Universidad de Columbia. Esto generó cuestionamientos ideológicos muy importantes, ¿no? El sometimiento al imperialismo. En realidad, y visto a la distancia, fue un elemento, un acuerdo muy progresista. Porque en aquel momento, por ejemplo, sucedieron cosas como la aparición, a quien él le adjudica un papel estelar, de toda la bibliografía de Herbert Simon. Efectivamente, como dice Héctor, se realizaron traducciones en ese momento. Algunos de los egresados de Columbia también hicieron sus propios trabajos. El de Mesuti fue un trabajo de finanzas. Es decir, el mero hecho de esta vinculación con una universidad que sin ninguna duda era y sigue siendo líder en el mundo, en una disciplina en la que era líder, más allá de la crítica que muchos de nosotros hacíamos con adjetivos como imperialismo, cosas, o con sustantivos como imperialismo, cosas parecidas, sucedían estas cosas. Al mismo tiempo sucedían cosas como la de Federico Frischner. Federico era ayudante de matemática financiera. Fue a Columbia y se aburrió. No terminó el máster. Y vino. Bernardo Klitzberg, en aquel momento, que es del plan D, es un jovato, porque era del plan D, lo descubre a Federico Frischner. Y Federico venía con Simon. En realidad lo que traía fundamentalmente era el comportamiento administrativo, que todavía no estaba traducido. Administrativo y Heiberg no estaba traducido. Y lo invitamos a que nos dé un curso. Y nos reuníamos en la sala de Acción Católica a las 10 de la noche, que era cuando teníamos, no me acuerdo qué día de la semana, desde las 10 de la noche en adelante, y terminábamos tipo 1 de la mañana. Un grupo que luego, cuando Frischner logra ser adjunto interino, nos designa ayudantes. Y algunos de los profesores actuales del departamento nacemos así. Ese grupo era un despelote terrible, esas reuniones, porque Federico Frischner, que después seguramente cometió muchos errores, como también cometió errores Vicente Perel, sin duda, pero que han sido, por mencionar a dos grandes agentes de cambio en esta facultad, toleraba y criticaba, y encima de todo, que nosotros no teníamos un mango, nos invitaba a cenar después, a comer, por ejemplo, comida china, que yo en Parque de los Patricios, Pepe en el 11, y yo no sabíamos de qué se trataba. Ese grupo es, para mí, y para la experiencia de muchos de nosotros, también ha sido una peculiaridad y una particularidad de aquella facultad y de aquella universidad. En aquel contexto que muy bien describe Héctor, enriquecido desde muchos puntos de vista, con un país que verdaderamente atravesaba un momento más allá de todo lo doloroso que ya venía viviendo y mucho más que le tocó vivir después, pero se había generado un ambiente académico en la Universidad de Buenos Aires, y eso por hablar de nuestras facultades, para no mencionar a quienes eran profesores, por ejemplo, en Filosofía y Letras, que agrupaba un poco todas las carreras humanistas. En aquel momento, él lo menciona a Borges, yo mencionaba a
epistemólogo brasileño, a Gregorio Klimovsky, y tantos otros, qué sé yo, Gino Germani en sociología, Torcuato Ditela en sociología, que eran profesores de otra facultad que nosotros frecuentábamos, porque o venían a dar conferencias a la facultad, o íbamos a escuchar a esa cátedra y parábamos en el bar Coto, en la otra cuadra de la Facultad de Filosofía y Letras, que era un lugar de encuentro no solamente para nosotros, sino para otros estudiantes de la universidad. En esta universidad había un profesor que, si bien provenía de nuestra disciplina, porque creo que sos contador, Pablo, ¿no? Sí. Pero que tenía una formación, pero que tenía una formación en matemática, él y otros profesores, en matemáticas, que realmente cursar el ciclo matemático en nuestra facultad, rigurosidad, tanto en los análisis 1, 2, como estadística, a donde no solamente aprendíamos matemáticas, sino que incursionábamos en el área de la epistemología a través del aprendizaje de esas matemáticas. Se me fue Alejandro Geli, así que lo que quiero mencionar voy a esperar que vuelva porque es un hombre de palabra y va a volver. Esto era lo que, digamos, que sucedía. Había, obviamente, ¿cómo voy a seguir hablando yo sin dejar aunque sea 5 minutos al final para ver si Tiberio que decía? Raúl Saroca hablaba y empezó a plantear el tema de todo lo que hoy es la gran innovación tecnológica, cuando nadie hablaba de cómo era el que sabía de esto hace muchos años en el país, y fue precursor en esto, que también vos fuiste de los primeros, vamos, sos un poco más pibe, ¿no? 59, 60. Entró en 60, es un pibe, nosotros entramos en el 59. Pepe es un poquito más grande. Entonces, en esta universidad, en esa universidad, Jorge Rubinstein, él es más chico, nosotros venimos de ahí y nos conocimos, y nuestra carrera docente. Yo el otro día me peleé como me peleo con mucha frecuencia con mi amigo Bernardo Quintero, por un montón de circunstancias que no vienen al caso. A esta edad uno se pelea mucho con los hombres. Yo recordaba en aquella época, yo recordaba que la carrera docente, que más o menos se largó simultáneamente con el planeo, era una carrera de 2 años. Era una carrera en la que teníamos excelentes pedagogos que durante 2 años estudiábamos pedagogía y didáctica. Y esa era la manera, y cuando se daba un curso para profesores en la facultad, era un curso de 2 años. E íbamos rigurosamente 2 años y estudiábamos y dábamos exámenes. Y además, para hacer, como en nuestro caso, que empezamos como ayudantes de segunda rentado, con un concurso que ganamos siendo estudiantes y nos presentábamos a concurso. Bueno, esto para agregar algún elemento intimista, pero no quiero que sea un mensaje melancólico, todo lo contrario, porque yo creo que mucho de eso hoy está en la facultad. Yo creo, y esto sin ninguna demagogia, que nuestra facultad está otra vez pasando un momento muy interesante, con otros condicionamientos. Por supuesto que la masividad, que algunos de nosotros intentamos también con proyectos educativos, como en nuestro caso el M500, es inevitable. Aquella era, entre otras cosas, como diría mi amigo Eduardo Becher, una universidad que el seminario de Perel lo cursamos, éramos 9. Yo podría decir, en un seminario en el que, por ejemplo, el viejo Perel, estábamos dando el último parcial y dijo: lo voy a interrumpir porque le voy a dar la nota final. El día que dábamos el último parcial y dio la nota final, que además no respondía a ningún promedio, era la nota final. Esa era una universidad. Como decía, y ahora refiriéndome un poco a los contenidos, como decía, creo que en ese momento nosotros, el modernismo llegó a la universidad. Y ahora quiero hacer una referencia a lo que desde un punto de vista filosófico podríamos llamar modernidad. Ese plan de estudios encerraba, tenía implícito determinados componentes que quisiera compartir con ustedes. Por un lado, tal como las disciplinas en lo social venían diciendo desde hace tiempo, yo creo que nuestro plane fue un acceso tardío al modernismo en el estudio de la ciencia social.
básicamente tenía implícito o implícita la posibilidad de que podrían formalizarse con cierta rigurosidad y yo diría con un respeto casi cartesiano del método, las ciencias sociales. De ahí que, por un lado, se empieza a enseñar administración, entendida esta, como bien dice Héctor, empieza en ese momento a plantearse la administración como una disciplina que analiza las organizaciones y a estas se las ve como fenómenos sociales, pero con una pretendida rigurosidad propia del modernismo, suponiendo, por ejemplo, que se las puede describir a través de instrumentos que hoy yo cuestiono, que quiero luego, desde esta perspectiva, con los que ustedes conozcan y con mi opinión, con una, digamos, rigurosidad modernista que hoy el posmodernismo cuestiona mucho. Por ejemplo, la posibilidad de describir una organización a través de ciertos instrumentos como eran los organigramas, los manuales y todo aquel instrumental. La posibilidad de plantear para una organización objetivos, planeamientos demasiado extendidos en el tiempo. La posibilidad de armar estrategias con un concepto que yo llamaría ortodoxo y que hoy verdaderamente yo me atrevo a cuestionar y voy a decir por qué, para transformar, digamos, este recuerdo melancólico de este grupo de exagenarios, que no es mi caso, en una propuesta actualizada para el futuro y ver que a pesar que venimos de allí, todavía somos pibes que queremos innovar. Entender el presupuesto, digamos, como lo entendíamos en aquel momento, y suponer que el mundo de las finanzas pueda manejarse todavía hoy con aquellos instrumentos que, por más que estuvieran tan bien descritos en aquella bibliografía y lo que se intentó hacer después, verdaderamente, sobre todo hoy, en el día de hoy, parecería que el mundo de las finanzas es bastante más complejo, complicado, y que nuestros instrumentos tradicionales apenas alcanzan para echar un vistazo. Lo mismo con el resto de las áreas. Héctor describe muy bien, y además hace una muy buena cita del modelo de Acme, que en definitiva compartimentaba la empresa de una manera que quienes trabajamos en esto en los últimos, 40 años, siempre 50 años, Amarillo. El otro día festejamos que esos 50 años que nos recibimos en la secundaria, casualmente unos meses antes. Quienes trabajamos en esto, esas áreas tradicionales de la empresa, sabemos que no tiene nada que ver con la vida. Que hoy la organización moderna, y particularmente las empresas, están atravesadas transversalmente por un montón de procesos, de situaciones, de realidades. Porque han aparecido en la estructura empresaria fenómenos nuevos, ¿no es cierto?, que han cuestionado esa estructura tradicional y que no estaban previstas en aquel enfoque moderno de las organizaciones. Aquel enfoque moderno de las organizaciones, la concepción que hoy seguramente puede compartir Raúl Zaroca de lo que pasa en el mundo de la tecnología informática, no tiene nada que ver con estos problemas cuando esto hoy está en cada una de las áreas. Fenómenos contemporáneos que se dan en las organizaciones, fenómenos nuevos, en aquel momento inexistentes, como por ejemplo las tercerizaciones, el transformar a un proveedor en un aliado, las organizaciones virtuales, qué es lo que pasa hoy en el mundo de los negocios, a donde a veces es difícil saber un funcionario a qué organización pertenece, porque pertenece a una organización o a una gran corporación o a otra empresa tal vez de diferente dimensión que trabaja en equipo con él. La importancia que le dábamos aquel tiempo al layout, por ejemplo, no solamente en el área de producción, sino en el área de oficina. Hoy cualquiera de nosotros que esté trabajando, ejerciendo la profesión, sabe que las oficinas hoy cuesta mucho diagramarlas, porque no se sabe a dónde está trabajando, a dónde conviene que trabaje cada una, entre otras cosas, gracias al avance y a la complejidad de la tecnología. La historia de nosotros tres muestra que poco se respetó el acto.
porque Héctor ha ejercido la profesión siempre, pero yo diría que con una especial dedicación, no solamente a la docencia, sino a la administración pública, según acababa de decir. Alberto ha ejercido también como empresario en algún momento, pero fundamentalmente en la tarea de asesoramiento. Digo, bien, yo nunca estuve ni en la administración pública, perdón, nuestro jefe se ofende. Una sola vez estuve en la administración pública, nuestro jefe era Pepe Cerda. Tengo ganas de contar tantas anécdotas. Bueno, nunca estuve ni en la administración pública ni nunca fui asesor. Siempre trabajé como empresario. Los tres venimos del mismo plan de estudio. Ese plan de estudio también se ve que tenía una potencialidad en cuanto a su versatilidad que permitió que nosotros, habiendo ejercido siempre la profesión, yo me peleo mucho con mi amigo Eduardo Becher, porque como él es contador y ejerce la profesión en forma tradicional, yo creo que también la ejerce, pero la ejerzo con un laburo distinto. Yo sí quiero plantear una diferencia con esto, que más es una diferencia que tenemos que hacer, entre otras, que es cuando él habla de la administración pública y la privada. Sí, Héctor tiene razón, no se enseñaba administración pública en aquella facultad. Yo tampoco creo que deba, en mi concepto, hacerse una diferenciación entre administración pública y privada. Yo creo que nuestra disciplina, con todas estas características, es una disciplina que da instrumentos y posibilidades de manejarse en ambos ámbitos, porque además cada vez me resulta más difícil diferenciar qué es administración pública y qué es administración privada. Sí, lo que creo es que es imprescindible tener frente a todo lo que nosotros hacemos una mirada interdisciplinar. Yo creo que a ninguno de nosotros hoy verdaderamente se le ocurre defender que nuestras disciplinas no están íntimamente vinculadas, obviamente, con lo que llamábamos la economía, con la sociología, con la psicología social, con todo el ámbito de las ciencias formales. ¿Qué posibilidad habría de todo lo que hay en materia de soft en cuanto al área de computación si no se tiene una formación formal adecuada? Ahora que vino Alejandro Geli, una de las cosas que pasaban en esa época es que había un profesor que venía del área contable que se le ocurrió crear un instituto, de investigaciones, y con esto termino. Y se creó en ese momento, en esta facultad, el Instituto de Investigaciones Administrativas. Y en ese instituto, en aquel momento se hicieron investigaciones. La primera investigación que hicimos, fíjense, estudiábamos administración, como ya había un componente y una lectura interdisciplinaria. Estudiábamos administración y la primera investigación que hicimos fue sobre el perfil del egresado de Ciencias Económicas, que dirigía Alejandro Geli, que venía del área contable, ¿no, Alejandro? Estaba en ambas. En ambas. Entonces, en ambos departamentos. Bueno, esa facultad, esa universidad, ese plan de estudios está presente. Creo que nosotros estamos haciendo mucho por esto, sobre todo, como digo, he omitido tal vez algún nombre importante, bueno, de generaciones posteriores, Jorge Scarfi, que ha trabajado mucho en la difusión de todo esto. Realmente creo que este es un homenaje al Plan E, es un homenaje a la facultad actual. Queremos desde nuestra generación, como ven, muy activa y muy optimista, traerles un mensaje que, por otra parte, nuestra biografía lo muestra, que el camino del estudio para nosotros ha sido un excelente agente de cambio y de ascenso social, y esto es lo que nosotros quisiéramos, me parece, compartimos, transmitirle también a ustedes. Yo lo escuchamos hablar. Entramos a los 17 años aquí y nunca nos recibimos en el medio de algunas cosas, por supuesto. Pero, bueno, a mí me toca, yo preparé una presentación de cómo estamos viendo lo que se espera de la licenciatura, específicamente, a pesar de que ese corte tan tajante entre la licenciatura y las demás carreras
especialmente la de contador y inclusive la de economía y la de sistemas, la veo bastante más borrosa que cuando esto se inició. Por lo de la transdisciplinariedad, por el tema de la complejidad, por el tema que estamos hablando específicamente de sistemas sociotécnicos complejos, y bueno, aprovechando que como dijo Jorge, que estoy en el tema de asesoramiento y como con Deloitte tengo la posibilidad enorme de poder estar al tanto de lo que está pasando en el resto del mundo todos los días, me tomé el atrevimiento de darles una presentación de cómo yo creo que pueden ser algunas tendencias hacia las cuales deberíamos apuntar en el futuro, si les parece bien. Por lo cual me tengo que parar. Así lo paso. Discúlpenme que me pare, pero quiero pasarla. ¿Les parece bien que haga esto entonces? Sí. Pero como básicamente son unos 5 puntos fundamentales de cómo creo que serían, especialmente para los estudiantes, cosas con las cuales parar las antenas, porque esto se viene fuerte. Algunas de las cosas, algunos de los temas que voy a hablar probablemente me lo escucharon en alguna otra charla que hemos dado hace poco. Decíselo para que me retenga. En 2 minutos se enfría, vuelve a calentar y arranca. Bueno, entonces, hasta que en 2 minutos se enfríe, vuelvo a calentar y arranca. Partamos entonces de las siguientes bases. Algo que... Pero déjame que lo quiero usar yo, después te lo paso. El tema es así, les pido por favor, pensemos que estamos en el mundo de la complejidad, como dijo Jorge y dijo Héctor, estamos en momentos en donde la predictibilidad es casi delirante, en donde, como saben, yo estoy más en el tema de estrategia y pensar en estrategia como pensábamos en esa época, como un proceso absolutamente formal, escalonado y sistemático, en lugar de un proceso caótico, sistémico y hasta cortoplacista por ahí. Suponíamos que estrategia era a largo plazo, estrategia no necesariamente de largo plazo, son las grandes decisiones que lamentablemente estamos viendo que en este momento vamos a tener que empezar a incorporar en la carrera porque si no tenemos la oportunidad de verlo. Por favor, ¿me lo pones en copita? Bueno, fundamentalmente, disculpame, Pepe, ahora te lo paso, porque si no me voy a olvidar de hacer esa introducción. Recuerden el mundo de la complejidad, sistemas sociotécnicos complejos en ese mundo de la complejidad. Básicamente las tendencias que veo son las siguientes. Como primera medida, y esto ya lo estuvimos hablando, discúlpenme los que se escucharon hace poco, una de las tendencias es el pase fundamental, y acá cuidado porque no nos podemos escindir, divorciar, separar de todo lo contable, con lo cual, ojo, cuidado, el tema del overlapping, de la superposición entre las carreras, del tema tradicional del retorno sobre inversión al tema primero de creación de valor económico, o sea, pensado en términos de el incremento del valor del patrimonio neto, primero la concepción inicial solo económica de creación de valor, pero que lentamente está pasando al concepto mucho más abarcativo de creación de valor sostenible, o sea, la sostenibilidad o sustentabilidad, y no está demasiado claro cómo se dice. Y esto tiene que ver con, es imposible, axiomáticamente, la premisa clave es, no puedo pensar en términos de crear valor económico si simultáneamente lo estoy pensando en términos de creación de valor social. Y lo digo desde un punto de vista absolutamente de mi orientación libre empresa. Es absolutamente imprescindible, y esto es una verdad de perogrullo, necesito prosperidad en la sociedad, necesito prosperidad porque necesito un mercado, no puedo crear valor económico si simultáneamente no estoy pensando en creación de valor social. Pero también estoy pensando en creación de valor público, desde el sector público, y también estoy pensando en creación de valor ambiental. Con lo cual, entre estas 4 perspectivas, en la intersección de estas 4 perspectivas, estaría el concepto de creación de valor sostenible. Entonces, el primer paso es creación de valor público, proveniendo de solamente el retorno sobre inversión, el concepto de la sostenibilidad o sustentabilidad
es decir, la posibilidad de crear valor para el accionista en el transcurso del tiempo y no solamente a través de márgenes coyunturales exclusivamente, y por otro lado el concepto de innovación y crecimiento como un instrumento para lograrlo. Y acá me hago publicidad a mi área de consultoría, pero creemos que en un momento caracterizado por la no sostenibilidad de las ventajas de ninguna empresa contra ninguna otra, por la constante y absolutamente angustiante imitación competitiva. Por ejemplo, uno de los últimos libros que les recomiendo del área de Raúl, si me permitís, Does It Matter? Pero Does IT Matter? ¿Importa IT? ¿Importa la Information Technology? ¿Importa la tecnología de la información? ¿O ya es un commodity también? Yo creo que no, pero totalmente impregnado. El tema es, en un mundo en donde la capacidad de imitación es la característica fundamental, más la imposibilidad de predecir, más esa capacidad de imitación es cada vez más rápida, más fuerte, más barata, la imprescindible necesidad de innovación es el instrumento fundamental para permitir la creación de valor económico sostenible. Y decimos crecimiento y no desarrollo, y siempre me refiero a esto metafóricamente: los cementerios crecen pero no se desarrollan. En realidad deberíamos estar diciendo qué hago con los recursos que acumulo, porque no sería solamente la acumulación en el sentido de crecimiento como acumulación, sino crecimiento en mi capacidad de usar mejor los recursos. Primera tendencia. La segunda tendencia, como ya mencionaron tanto Jorge como Héctor, es de lo lineal sistémico, pero ahora en serio. Esto significa, por un lado, que debemos estar hablando desde el punto de vista de estrategia corporativa, no con los modelos formales anteriores, antiguos que veíamos cuando estudiábamos Eickhoff, Ansoff, todo lo formal, sistemático y duro, sino estos modelos más del mundo de la complejidad que tienen que ver en la estrategia corporativa con en qué negocios estoy, en qué negocios me conviene estar, cuáles son los métodos interfuncionales, no de áreas funcionales, interfuncionales, absolutamente sistémicos, para entender si un negocio es negocio o no es negocio. ¿Qué instrumentos tenemos ahora para nada menos que poder afrontar esta que es la decisión madre de cualquier empresa? Esta es la decisión madre de cualquier empresa. Y si vamos hacia el ámbito social y estamos pensando en una ONG, pensar en términos de su estrategia, de su misión, es exactamente lo mismo que esto, solo que en el ámbito social. De aquí se deriva, bueno, lo que es específicamente el área en la que yo actúo, pero que lamentablemente no puede estar localizada en una función como marketing, no puede estar localizado en comercialización, porque es una irresponsabilidad total que es la estrategia competitiva. Yo no puedo hablar de estrategia competitiva si no estoy pensando en tecnología de información, si no estoy pensando en producción, en productividad, ni hablar en procesos, si no estoy pensando en términos financieros, si no estoy pensando en términos de capital humano. Es delirante hoy pensar que esto es un tema de marketing, esto es un tema absolutamente sistémico. Alineamiento tras la misión y la visión, en el sentido siguiente: necesitamos que de la estrategia corporativa, bajando la estrategia competitiva, tengamos los links, las bajadas a las funciones, pero como vamos a ver ahora, a los procesos, que es lo que Jorge decía, esos procesos transversales que atraviesan todas las áreas y que lo que compite en definitiva son procesos. De lo micro a lo meso y a lo macro, hablando con el profesor Olivera, vale la pena en cualquier acto de los nuestros recordar su presencia invalorable, gracias a Dios, todavía aquí con nosotros. El tema de pasar de lo micro a lo mesoeconómico, a entender sectores industriales. Hoy no podemos entender la realidad de una compañía si no la vemos inserta dentro de por lo menos el sector en el que actúa, si no la vemos inserta en la cadena de valor de la que forma parte. Entonces esto estamos pensando en términos de escenarios, en qué materia estamos enseñando a cómo comprender el afuera, cómo comprender lo macro. Podemos no ver macroeconomía en la carrera de licenciado en administración, podemos no entender
el impacto de lo económico, lo político, lo legal, lo social, lo cultural, lo demográfico, lo ecológico, es absolutamente imposible entender la realidad micro si no está inserta dentro de su contexto. Es fundamental que desarrollemos metodologías inmediatamente para que la conducta terminal de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje pueda permitir que nuestros alumnos, que nuestros graduados puedan por lo menos comprender este tema. Y entonces estamos hablando también de sistemas territoriales en este momento. El tema de, por ejemplo, el desarrollo de un municipio, y esto no es necesariamente sector público, esto es una cosa absolutamente combinada, pública-privada. Por ejemplo, el desarrollo de un área como, digamos, Cuyo, o la cuenca lechera, en este momento no es momento para hablar de eso, pero la cuenca lechera con Cerro Rafaela, Villa María, San Francisco, es absolutamente imprescindible que entendamos a nuestras organizaciones insertas en esas realidades que son sistemas territoriales, regiones o, por supuesto, suprarregiones como puede ser Mercosur, donde estamos incorporando estos temas que creo que son fundamentales. El análisis de sectores, en el sentido de, bueno, esto lo empezó Michael Porter hace bastante tiempo, en el 85, pero hoy toda la metodología de análisis de sectores industriales es absolutamente rica y no solamente son variables de la oferta, la demanda, sino temas como, por ejemplo, la convergencia. Estamos escuchando hablar del triple play, estamos escuchando hablar de la convergencia entre internet, telefonía y televisión. Esto pasa absolutamente en muchísimos sectores. Estamos trabajando con una compañía petroquímica en este momento, haciendo estrategia de productos absolutamente petroquímicos duros, y está convergiendo este sector hacia, por ejemplo, el biodiesel. Pero como el biodiesel no afecta a lo que tiene que ver con consumo alimentario, por lo cual piensen las interrelaciones que necesitamos dominar y por lo menos tener la capacidad de que nuestros alumnos sepan qué está pasando de esto. El tema de los clústeres no tiene traducción. La primera vez que fui a dar clase a la Escuela de Negocios en Navarra, no es la de la Universidad de Navarra, la Escuela de Negocios del Foro Europeo, le pregunté a mi par de España, bueno, ¿y cómo traduzco clústeres? Y me responde, no lo traduzcas. O sea, esos sistemas en donde estamos entendiendo no solamente a nuestra empresa aisladamente, otra vez, sino la vinculación con toda la cadena de valor, pero además de toda la cadena de valor, todas las instituciones públicas, privadas, de investigación, de influencia, de regulación que puedan tener que ver con la realidad específica de la empresa que estamos analizando. Con lo cual, simplemente, la forma fácil de ver el clúster abarca mucho más, es toda la cadena de valor. Yo no puedo entender la viabilidad estratégica de mi empresa separada de cómo es la cadena de valor de la que forma parte de mi empresa, y tampoco del clúster que forma parte de mi empresa, y por lo tanto tampoco de todo lo que sigue. O sea, entender lo micro sin lo meso y sin lo macro es una irresponsabilidad desde lo técnico. Desde otro punto de vista, esto es muy interesante. Uno de los temas que cuando nosotros éramos chiquitos aprendíamos era dirección por objetivos. Dirección por objetivos era MBO, Management by Objectives. Cuidado, queridos colegas, alumnos, hay un tema fundamentalísimo ahora que es dirección por subjetivos. Dirección por subjetivos es quien sabe las cosas que más agua hacemos, que menos tecnología tenemos. Ni hablar, ya es un lugar común, ya es una redundancia absolutamente aburrida que les digan los intangibles. No sabemos medir intangibles. No tenemos idea cómo se registra el valor de una marca. No tenemos la más remota idea cómo se registra el valor de la información. ¿En qué cuenta se imputa de un estado patrimonial de un estado registrado? ¿Dónde se imputa? ¿Dónde se imputa, por ejemplo, la capacidad de acceder a crédito, aunque no tengamos el crédito? ¿Dónde se imputa, por ejemplo, una ventaja de tiempo con respecto, por ejemplo, a poder ingresar en un negocio antes que la competencia, o poder amortizar una planta 2 años más después que la competencia?
Pero además, ¿dónde se imputa? Como digo siempre, discúlpenme los que me escucharon últimamente, especialmente vos, Patricia, pero ¿dónde se imputa, por ejemplo, el sentido de pertenencia de nuestra gente? Cuidado, cosas que se está perdiendo en niveles alarmantes. No hay más camiseta. No hay más camiseta, no hay más sentido de pertenencia. Lo estamos viviendo nosotros constantemente, viendo no solamente dentro de Deloitte, y no solamente en Argentina, sino viendo clientes y clientes y clientes. Ya no es un renglón importante del currículum haber estado 20 años en la misma compañía. Ya no lo es. Y entonces, ¿cuánto significa eso de drenaje intelectual, por ejemplo? Pero más que nada, de drenaje de la cosa de la mística. Cuidado, porque esto es imprescindible recuperarlo. Y esto tiene que ver entonces con valores, y no puedo dejar de hablar de valores, y sé que esto les importa muchísimo a los tres que tengo aquí conmigo. Pero acá estamos hablando de valores trascendentes, no solamente de valores que tengan que ver con el negocio. Acá estamos hablando de valores que tengan que ver con aquello que nos una, como decía hoy recién Jorge, desde su formación absolutamente católica, desde mi formación absolutamente judía. ¿Cómo hacemos, qué cosas nos unen más allá de cualquier visión parcial en la que podemos considerar que hablamos distintos dialectos del mismo lenguaje? Y entonces esos valores trascendentes que tenemos, por ejemplo, nobleza, justicia, amor, compañía, ¿cómo lo incorporamos y en dónde? Porque esto es crítico hoy. Y por lo tanto... Perdóname, yo no me siento en esos términos católicos. Es más, si yo tuviera que definirme frente al quilombo que tengo con la religión, diría, como digo, y algunos amigos me critican, me peleo mucho, que soy judío cristiano. Así que eso de que vos me adjudiques una camiseta corre por tu cuenta. Yo vivo como si creyera. Así que imagínense, tengo sinusoides. Pero cuidado con el tema de ciencias cognitivas. Es imprescindible que tengamos en cuenta que de esto que estamos hablando, esto forma parte, nosotros formamos parte de las ciencias cognitivas. Es imprescindible hoy pensar en términos de psicología cognitiva, de antropología cognitiva, y esto va, todo el tema del proceso decisional, de la arquitectura de la mente, cuando el proceso decisional está teniendo lugar. Esto es Simon. Simon nos contagió con esto cuando éramos chiquitos. Y ahora esto, que cuando éramos chiquitos era una novedad, que después fue un premio Nobel, esto hoy tiene un desarrollo que no podemos eludir. Tenemos que meternos en esto muy fuerte porque esto es parte de nuestra carrera. Yo creo que la administración forma parte de las ciencias cognitivas. Y entonces no podemos no manejarnos otra vez con epistemología. Y para mí, como digo siempre, otra vez, discúlpeme que dije 50 veces como digo siempre, pero esto tiene que estar en la escuela secundaria. Nos tienen que enseñar a dudar, tenemos que enseñar a nuestros hijos a discutir una teoría. ¿Saben por qué? Simplemente por esto. Porque si lo más importante que puede tener cualquier organización humana es su estrategia es una teoría. ¿Cómo hacemos para poder refutarla antes que otro? ¿O cómo hacemos para estar seguros que es contrastable y que no estamos manejándonos por una utopía? Y entonces, como también dijeron tanto Víctor como Jorge, de funciones a procesos, y entonces es fundamental que el tema de gestión de proyectos esté incorporado en nuestra carrera. Eso es PMO, es Process Management Office, o sea, toda la formación en gestión de proyectos hoy es absolutamente crítico para un licenciado en administración. Yo les diría, hasta estar certificado como experto profesional en gestión de proyectos. Creo es mi absoluta convicción, porque lo veo todos los días. Para nosotros, en Deloitte, por ejemplo, desde gerente para arriba, va a ser obligatorio que todo el mundo esté certificado en gestión de proyectos. Este es un tema absolutamente crítico. Y el otro día tuvimos un profesor brasilero
Amaru, que hizo una presentación sobre Process Management. Con lo cual piensen entonces que la liga entre lo estratégico en el nivel absolutamente menos algoritmizable, menos cuantitativo. Mi formación inicial fue absolutamente cuantitativa en esa época. Cuando era chiquito, lo primero que fui a hacer fue aprender investigación operativa, métodos matemáticos, pero en ese lugar, en la estrategia ahí arriba, esto no funciona. Como decían Pavés y como decían Frischet, en esos mundos, la posibilidad de un algoritmo, de una cuenta, de una fórmula, no existe. Pero cómo bajamos de esas grandes definiciones absolutamente teóricas, que es por qué yo tengo un lugarcito en este mundo, como empresa, como organización, cómo lo bajo bien cable a tierra al día a día, el proceso, que es lo que realmente manejamos en la acción. Por supuesto pasando por funciones, pero las funciones transformándolas en cuáles son las ligas entre las funciones. Yo estoy absolutamente de acuerdo que el ACME ya está, fue una forma de aprender, pero el ACME sigue, es decir, no vamos a tirar el organigrama. De ninguna manera vamos a tirar el organigrama y olvidarnos que hay un organigrama. Podremos tener organizaciones nuevas, nuevas formas organizacionales como voy a mostrar alguna hora, pero eso no significa que el organigrama no va a estar. Pero va a haber superposiciones orgánicas al organigrama, orgánico y organigrama totalmente distinto, organizar es separar, lo orgánico es juntar, que tienen que ver con esas relaciones horizontales. Y entonces, nuevas formas organizacionales. El 27 de noviembre hay un congreso sobre eso que significa Shared Services Centers, centros de servicios compartidos. En este momento estoy trabajando con 3 centros de servicios compartidos de 3 compañías diferentes, en donde se centraliza, por ejemplo, todo lo contable, se centraliza, por ejemplo, toda la administración de recursos humanos, se centraliza muchísimas cosas de tecnología de información para abastecer a las distintas empresas, como por ejemplo que gestiona para Telefónica, como por ejemplo Chevron de Buenos Aires, está atendiendo el procesamiento contable, por ejemplo, no solamente de Chevron Colombia o Costa Rica, sino de Chevron Reino Unido, desde acá de Buenos Aires, el Leandro Alem y México. Estas formas organizacionales nuevas no podemos no dominarlas. Clarín tiene esto, Fair Express tiene esto, Siemens tiene esto. ¿Qué tenemos que hacer en la facultad como para que nuestros graduados puedan ocuparse de estos temas? Y entonces esto, con mi, todo el deseo del mundo, de que podamos recuperar nosotros la camiseta, que nosotros podamos decir, esta es mi alma mater, esta es la gloriosa Universidad de Buenos Aires. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para juntarnos, como realmente alinearnos, con toda la fuerza del mundo, con toda la interdisciplinariedad de la tremenda capacidad que tenemos neuronal aquí reunida, para pretender otra vez ser lo que nunca deberíamos haber dudado que somos los mejores? Demasiado tiempo, pero no me gustaría cerrar esta brillante exposición de estos 3 referentes tan importantes, ¿no?, en la carrera de administración, sin que diéramos la posibilidad de abrir un espacio de preguntas. Así que abramos este espacio entonces. Bueno, como hice la experiencia de los 50 años, no puedo dejar, no sé, me suena como difícil dejar pasar un punto, y es que el management subjetivo, que
mencionó Alberto, los sujetos que estuvieron liderando y enfocando esta facultad en los últimos 50 años no eran avalorativos, tenían valores, más allá de las diferencias judío-cristianas y cristianas americanas. Quiero decir que tres momentos, comienzo del 60, el proceso laica libre, y con esto quiero puntualizar que esta es una universidad gratuita y laica. El proceso laica libre dio para debates importantes, no debates solamente verbales, sino que a disparos, a tiros de revólver, con grupos de extrema Argentina como Tacuara, y había que esconderse en los pasillos de la facultad porque si no uno recibía un balazo. Ahí estuvimos y este grupo de gente estuvo más allá de cómo se define hoy en día, en aquel momento estuvo defendiendo el espíritu de la universidad laica y gratuita y persiguiendo a los tacuarenses armados con las manos solamente. Este mismo grupo, en el 66, como Héctor menciona, es otra historia, este grupo en el 66 defendió la universidad laica y libre, se sentó en el momento en el cual, el precursor del cual se habló bastante, Federico Freire, era interventor de esta facultad en representación de la primera dictadura que tuvo este país. Se sentó en un aula para repudiar el golpe del 66 y para repudiar el interventor del gobierno que era nuestro maestro, en cierta manera, como lo acaban de decir. Pero una cosa es que sea nuestro maestro tecnológico y la otra cosa totalmente diferente es que también lo siguiéramos ideológicamente. Lo repudiamos, lo perseguimos y lo hicimos ir del espacio en el cual estábamos. Vos estabas estábamos con Olivera, en esa mesa redonda estaba Olivera. En la mesa redonda estaba Olivera, en la mesa redonda estaba Perel, en la mesa redonda estaba vos, estuve yo, como jóvenes profesores. Quiero decir que en un mundo en el cual se está recuperando el valor de lo social, ya en aquel momento el valor de los principios fundamentales de la vida estaba presente. Y es el mismo grupo que en el golpe del 76 fue dado de baja de esta facultad. Tenemos el honor de formar parte de una resolución dictada el 24 de marzo de 1976 por la 24 o 26 24 de marzo de 1976 por el decano interventor, por el cual nos daban de baja de esta facultad. Volvimos en el 84, el 10 de diciembre del 84, del 83, estuvimos nuevamente en la militancia democrática. Quiero decir que esto no es solamente tecnología, y este grupo no necesariamente en su accionar, en su pensar y en el cuerpito que ponían, lo que hacían era transmitir tecnología, transmitían valores esenciales para el ser humano. Quiero decir esto para que no parezca que esta es una reunión tecnocrática.
es una reunión donde para mí estamos rescatando la gente y el proceso de medio siglo de gente que estuvo en el centro de administración, pero también gente que medio siglo estuvo luchando por la universidad democrática, como bien se mencionó, laica y gratuita. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien que quiera mencionar o agregar algún dato o lo que ustedes consideren necesario, importante, prioritario? Fuiste tan mencionado que... Bueno, no, yo no creo que vine, aunque tuve dificultades, pero no le quería perder efectivamente estar aquí. Yo regresé en el 60, en el segundo año de nosotros escritorios a la 60. Mi profesor tuyo, mi profesor acá creo, bueno, no, fue un momento espectacular. La universidad, los años, digamos, esa universidad constitucionante dirigida por Luigi Frondizi fue una época que creo que nunca se volvió a repetir. Creo no, absolutamente no se volvió a repetir. Darla libre en marzo. Y me dijo, ¿cómo no? Venga a mi estudio. Y me encajó 3 libros en inglés. Uno, el famoso Curso Donner, que todavía no estaba traducido. Otro de Louis Allen, que nunca fue traducido, pero era muy bueno. Y algún otro que no me acuerdo cuál era. Estudiamos junto con otros compañeros durante todo el verano y lo hicimos en inglés. Y finalmente fui a dar examen. Y me acuerdo haberme ido muy digamos, contrariado, porque Tereno me preguntó absolutamente nada de todo lo que había leído. Exactamente me dijo, imagínese algo así, ¿no? Imagínese que usted fuese el jefe o el gerente de una empresa que fabrica lavarropas, ¿qué haría en estas circunstancias? Parece que lo dije bien, pero estaba, al principio me pregunté, no entendí más tarde, ¿no es cierto? ¿Por qué hacía ese tipo de preguntas? Pero, digamos, yo otro recuerdo que tengo de ese tipo, y ustedes ya que mencionaron a Sergio Bagú. Mi primera actividad docente fue ser ayudante alumno de Sergio Bagú. Y Sergio, durante mucho tiempo no podía, con Sergio Bagú empezaban los primeros cursos masivos de coloquios, y digamos, Sergio Bagú tenía como 4 o 5 más ayudantes, y nosotros éramos los que estábamos en los exámenes especializados en capturar aquello que se copiaba. Ya sea que tengo en mi casa colección de los machetes que usábamos en esa época. Y no podíamos entender cómo era posible que Sergio Bagú no hiciera caso omiso aparentemente a que la gente se copiara. Y creo que después de mucho tiempo, cuando ya fui profesor en serio, lo pude entender. Porque uno no puede en realidad admitir, digamos, estar enseñando y pensar que la gente se va a copiar. Pero Bagú tenía esa grandeza, una persona, una mano extraordinaria. Pero fue mi primer, digamos, y donde yo aprendí realmente historia, porque yo en realidad la historia la aprendí siendo ayudante. Desgraciadamente en el 66 se fue a México y no volvió nunca más. Hasta hace poco vivía y estaba muy mayor. Así es. Bueno, nada más. Podría contar de esta manera. Agradecemos nuevamente entonces a Héctor Larroca, a Jorge Haber y a Alberto Levi, y agradecemos la presencia de ustedes.